y que Dios la siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Qué bueno que estén aquí en nuestro segundo encuentro de Ortografía 1 y que en este encuentro del día de hoy, esperando en Dios que conozcan todos los conceptos y explicaciones que ustedes le van a servir para en algún momento de su vida. Les habla Marco Ramírez, su maestro de ortografía. Aquí vamos en el día de hoy lo que es las reglas de las mayúsculas y minúsculas. Vamos a conocer cuáles son esas normas que nos ofrece la Real Academia de la Lengua Española que debemos de aplicar en cada uno de nuestros escritos para evitar las faltas ortográficas. De igual forma, estas normas ustedes la van a practicar con unos ejercicios que yo les voy a dejar para que ustedes la puedan aprender y poner en práctica. Son muchas reglas que hay que conocer, pero vamos a conocer las que realmente se necesitan, ya que las demás son sencillas. Estamos hablando de unas 50, 55 reglas que tiene la mayúscula y minúscula. No obstante, esto, como le dije, lo vamos a poner en práctica en el folleto y en el manual que yo les voy a dejar algunas tareas. En el día de hoy solamente habrá tarea del folleto y más adelante les explicaré cuáles son esas tareas y cómo la tienen que realizar. Entonces vamos a comenzar explicándole de qué trata el tema principal. Bien, entonces vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, el tema de la mayúscula y minúscula. El objetivo específico es que al finalizar el presente encuentro, las participantes estarán en capacidad de dominar las reglas de la mayúscula y minúscula. La mayúscula. La escritura normal utiliza habitualmente las letras minúsculas, si bien por distintos motivos. Pueden escribirse enteramente con mayúsculas, palabras, frases e incluso textos enteros. Pero lo usual es que las mayúsculas se utilicen solo en la posición inicial de cada una de las palabras que vayamos a utilizar. Y su aparición está condicionada por distintos factores y normas que le voy a explicar en este momento. Entonces, esto le quiere decir a ustedes que la mayúscula no se le aplica a todas las palabras que a ustedes les guste. Ah, no, porque con mayúscula se ve bonita. Así se ve mejor. No. Hay palabras, hay momentos, o en algunos momentos hay que aplicar la mayúscula, no siempre. Y por ende vamos a explicarle algunas de las normas que presenta la Real Academia Española. Antes de, vamos a conocer algunas normas que ustedes me puedan presentar y que conocen. Me pueden escribir en el chat esas normas que ustedes conocen de la mayúscula. Por ejemplo, al iniciar un texto, la primera palabra se debe de escribir en mayúscula. Las demás que ustedes puedan aportar, díganme cuáles. Dentro de las que se encuentran de las básicas, reglas de la mayúscula, iniciar un texto, nombres propios, después de un punto y aparte, punto y seguido. También tenemos los apellidos, los apodos, todo sobrenombre relacionado, referido a nuestro Señor Jesucristo o a Dios. Las festividades también se escriben en mayúscula. Nombres de calles, nombres de montañas, océanos, lagos, mares, provincias, continentes,
países, todo eso se escriben con inicial mayúscula. Ahora bien, vamos a conocer las otras que le voy a presentar. Por ejemplo, tenemos aquí la primera. El empleo de la mayúscula. O sea, si usted aplica la mayúscula en una vocal y esa vocal lleva tilde, se le debe de colocar la tilde obligatoriamente. La tilde no puede faltar, aunque la vocal esté en mayúscula, la deben de aplicar. Eso dice la primera regla. Ahora bien, si son siglas que se escriben enteramente en mayúscula, no llevan nunca tilde. Si es una sigla, las siglas no llevan tilde. Si es una sigla, pero si es una palabra común, sí le deben de aplicar la tilde. No la pueden eliminar, tienen que aplicársela. Segunda regla. Se escriben enteramente en mayúscula las siglas y acrónimos. Por si no recuerdan qué son las siglas y acrónimos, yo se lo voy a recordar. Las siglas son el inicio de cada una de las palabras. El inicio de cada una de las palabras es una sigla. Por ejemplo, CDN, CNN. También tenemos PRM, PLD, TNT. Todas esas son siglas. Cuando usted está deletreando y y son las iniciales de cada una de las palabras de una entidad, por ejemplo, o de una empresa, eso se le llama siglas, si está deletreando. Ahora, los acrónimos son un conjunto de siglas que cuando usted la pronuncia suena como una palabra. Es un conjunto, repito, los acrónimos son un conjunto de siglas que cuando usted la pronuncia suena como una palabra. Por ejemplo, CENTU es un conjunto de siglas, CENTU, es CENTU que usted no la deletrea, usted dice una palabra, CENTU, eso es un acrónimo. INESPRE, UAS, AP, Unicaribe, ONSA, eso se le llama acrónimo. Entonces, ya sabiendo esto, la diferencia de siglas y acrónimos, vamos a aplicar la segunda regla. Dice de nuevo que se escriben enteramente, o sea, se escribe todo en mayúscula, las siglas y algunos acrónimos. ISBN, que es una sigla, la OTI, que es un acrónimo, y la ONG, que son siglas. Se escriben en minúscula, en cambio, los acrónimos que el uso ha convertido en sustantivos comunes. Estos son acrónimos: láser, radar, UBI, entre otros. Y se escriben en minúscula, como dice ahí. Cuando los acrónimos son nombres propios y tienen más de 4 letras, si son nombres propios y tienen más de 4 letras, solo se va a escribir en mayúscula la inicial, siempre y cuando pertenezca a una oración. Me explico. UNICEF, por ejemplo, fíjense que tiene más de 4 siglas, entonces ese acrónimo solamente se le aplica la mayúscula inicial. Igual UNESCO. Esto solamente, repito, se aplica cuando pertenece a una oración. Si usted pronuncia la UNICEF, es una entidad, etcétera, etcétera, ahí se aplica la regla que estoy hablando. Pero si es como título, UNICEF, UNESCO, si está solo, entonces todos deben de estar, o todas las siglas de ese acrónimo deben de estar en mayúscula. Seguimos con la tercera regla. La tercera regla dice que si siguen los puntos suspensivos recuerden que son 3. Entonces, cuando estos cierran un enunciado, se va a escribir en mayúscula. O sea, si
la idea se pierde. Si la idea se pierde, entonces lo que sigue viene o se va a comenzar en mayúscula. Por ejemplo, compramos mariscos, solomillos, vino, los puntos suspensivos. La cena resultó un éxito. Como ustedes verán, no sigue la misma idea, no sigue el listado. Y si no sigue el listado, se pierde el enunciado, o sea, se pierde la idea. Y por ende, debe de comenzar después de los puntos suspensivos en mayúscula. Pero si los puntos suspensivos no cierran el enunciado, sino que sigue la idea, entonces se va a escribir en minúscula. Si sigue la idea después de los puntos suspensivos, entonces se comienza en mayúscula. Por ejemplo, estoy pensando que aceptaré. Ustedes ven, ahí sigue la idea y por ende lo que continúa, la palabra que continúa, se inicia o se debe de iniciar en mayúscula. Continuamos. Esos fueron los puntos suspensivos. Ahora vienen los dos puntos. Los dos puntos deben de comenzar, debe comenzarse en el texto con inicial mayúscula en los casos siguientes. Estos son los casos que se inician mayúscula después de los dos puntos. El primer caso es tras los dos puntos que siguen a la fórmula del encabezamiento o saludo de una carta. O sea, después de un saludo de una carta, se escribe en mayúscula, estimado señor, distinguido ingeniero, dos puntos. Se comienza a escribir en mayúscula, ahí lo vemos, estimado señor, dos puntos, le agradeceré, etcétera, etcétera. También cuando los dos puntos están en la palabra certifica, certifica dos puntos, también lo que sigue se debe de escribir en mayúscula inicial. Tercera, también cuando se va a anunciar o reproducir una cita o palabras textuales, Pedro dijo, Juan Pablo Duarte dijo, el Papa dijo, dos puntos, y viene una cita, entonces esta cita textual debe de iniciar en mayúscula. Ahí están los casos que solamente se escribe mayúscula después de los dos puntos. Después de los dos puntos se va a escribir en minúscula cuando ustedes entonces hacen o realizan una enumeración con sustantivos comunes. Por ejemplo, iré al supermercado a comprar dos puntos. Arroz, carne, habichuela. Entonces ahí se debe de iniciar con minúscula. Se debe de iniciar con minúscula solamente en ese caso. Tenemos entonces también los puntos cardinales. Los puntos cardinales no siempre se escriben en mayúscula. Hay que tener cuidado. Los puntos cardinales que conocemos, por ejemplo, norte, sur, este y oeste, y noroeste, sureste, todos esos son puntos cardinales. ¿Cuándo debemos de escribir en mayúscula los puntos cardinales? Cuando nos referimos a ellos en su significado primario, como tales puntos, o cuando forman parte de un nombre propio. Solamente así se va a escribir en mayúscula. La brújula señala el norte. Ahí se está refiriendo a su significado primario. La nave puso rumbo al noroeste. Entonces se escribe en mayúscula inicial los puntos cardinales. ¿Y cuándo se escriben en minúscula? Estos se van a escribir en minúscula cuando se refieren a la orientación o a la dirección correspondiente de un lugar o de un sitio. O sea, si usted señala la dirección o la orientación de ese lugar, entonces se debe de escribir en minúscula. El sur de Europa, el noroeste de la ciudad, el viento norte. Entonces ahí se deben de escribir en minúscula. Tenemos también en las reglas de la mayúscula los títulos, cargos y nombres de dignidad.
como rey, papa, duque, presidente, ministro, vicepresidenta, entre otros. En este caso, ustedes deben de tomar en cuenta que cuando estos cargos, títulos y nombre de dignidad están acompañados del nombre propio, estos cargos y títulos y demás deben de estar en minúsculas. Si usted dice el presidente Luis Abinader, entonces la palabra presidente debe de estar en minúscula porque está acompañando el nombre propio. Ahora, si dijera el presidente salió del país, entonces ahí presidente debe de estar en mayúscula porque no está acompañado del nombre propio. Ahí tenemos los ejemplos. El rey inaugurará la nueva biblioteca. Como ustedes notarán, está en mayúscula porque no está el nombre propio. El Papa visitará la India en su próximo viaje. De igual forma, no está el nombre propio y debe de escribirse en mayúscula inicial. Si estuviera el nombre propio, pues ya saben que va en minúscula. Seguimos con las reglas y esta se aplica en los apellidos. Cuando los apellidos de los santos, de óleo, todos los que tienen preposición y artículo, se escriben en mayúscula en algunos casos y en minúscula en otros casos. Por ejemplo, cuando ese apellido comienza por preposición o por preposición y artículo, o sea, de y la, estos se van a escribir con minúscula si acompañan al nombre propio. Si están con el nombre propio, entonces deben de estar en minúscula ambos. Marcos de los Santos. Marcos, que es el nombre propio. Entonces, ese apellido de los Santos, la D y la E deben estar en minúscula. Ahora bien, pero si no está el nombre propio, si no está Marcos, entonces la preposición debe de comenzar en mayúscula. Por ejemplo, Señor de los Santos, la D debe de escribirse en mayúscula si no está acompañando el nombre propio. Otro caso, si el apellido no lleva preposición, la preposición que estamos hablando es la de, preposición de. Si no, solamente un artículo, por ejemplo, la, ese es el artículo, la. Este siempre se va a escribir con mayúscula. No importa que se encuentre o no el nombre propio. Antonio La Orden. Siempre se va a escribir en mayúscula. Siempre. Aunque esté el nombre propio o no esté, recuerden, se va a escribir siempre en mayúscula, siempre y cuando solamente esté el artículo. Seguimos. También se escribe con mayúscula los nombres de las dinastías derivados de un apellido. Los Borbones, los Austrias, salvo que se utilicen como adjetivos, caso en el que se van a escribir en minúscula. Si se usan como adjetivos, se van a escribir en minúscula. Los Reyes Borbones, por ejemplo, ahí se escribe en minúscula. Seguimos con los signos de interrogación y exclamación. Después de estos signos, exclamación e interrogación, se van a escribir en mayúsculas y minúsculas según los casos que voy a presentar. Por ejemplo, si una pregunta o la exclamación constituyen la totalidad del enunciado, o sea, la pregunta está sola en una línea, se debe de escribir tanto iniciando en mayúscula y después la respuesta debe de iniciar en mayúscula. Eso va también para los signos de exclamación o para las exclamaciones. Iniciamos mayúscula. Eso es cuando solamente está sola la pregunta.
pase ese caso. Seguimos. También la pregunta o la exclamación inicia en el enunciado. Si la pregunta inicia o la exclamación, pues se va a comenzar a escribir en mayúscula. Ahí lo tenemos. Iniciamos en mayúscula, pero si la respuesta continúa ahí mismo, pues se va a iniciar en minúscula. Si tenemos la respuesta ahí mismo, pegadita de la pregunta, pues hay que comenzar en minúscula. Solamente en el caso de que si estuviera abajo sola la respuesta, pues ahí sí debe de comenzar en mayúscula. Aquí no, aquí continúa y por ende debe de estar en minúscula. También ocurre cuando suceden varias preguntas o exclamaciones breves que pueden ser consideradas un único enunciado y separarse con signo de coma o de punto y coma. Por ejemplo, iniciamos la pregunta, iniciamos el enunciado diciendo cómo te llamas, luego sigue la otra pregunta, minúscula, luego sigue la otra pregunta que también irá en minúscula. Y así sucesivamente. Si son preguntas consecutivas, cada una de esas preguntas deben de iniciar en minúscula. Otro caso que tenemos es que la pregunta o la exclamación no están colocadas al comienzo. Si la pregunta no está iniciando el enunciado, sino que sigue después de una palabra o palabras, esta va a comenzar en minúscula. Natalia, coma, ¿puedes ayudarme? Entonces, si la pregunta le sigue a una palabra o palabras, pues debe de iniciar esa pregunta en minúscula. Igual en la parte exclamativa también sucede lo mismo. Seguimos. Ahora vamos a ver los casos en que no puede usarse la mayúscula, sino la minúscula, obviamente. Los días de las semanas, los meses y las estaciones del año se deben de escribir en minúscula. Lunes, martes, miércoles, enero, febrero, verano, invierno, otoño, todo eso se va a escribir en minúscula. A menos que estén iniciando el texto, que esté después de un punto, entre otros. Obviamente, si es así, van a comenzar en mayúscula. Pero si están normal en un enunciado, pues ya ustedes saben que va en minúscula. O estas se van a escribir en mayúscula cuando forman parte de fechas históricas, también festividades o nombres propios. Por ejemplo, 1 de Mayo, eso va en mayúscula porque es una festividad. Primavera de Praga, Viernes Santos, Hospital 12 de Octubre, que es un nombre propio. Entonces ahí sí se escribe en mayúscula inicial porque son históricas, festividades o nombres propios. Seguimos también con los nombres de las religiones van en minúscula. Nombres de las religiones irán en minúscula. Catolicismo, budismo, islamismo, judaísmo. Esos nombres de religiones irán en minúscula. También los nombres de tribus o pueblos y de lenguas, así como los gentilicios, irán en minúscula. Por ejemplo, el pueblo inca, eso en minúscula, los mayas también, el español y los ingleses, que son gentilicios, también irán en minúscula. Tenemos también que los tratamientos, como usted, señor, don, fray, san, santo, sol, reverendo, irán en minúscula, a menos que estén abreviados. Si están abreviados, como estamos viendo aquí en pantalla, por ejemplo, usted, señor, don, estos
o estas abreviaturas deben de estar en mayúscula. Esos tratamientos, si están abreviados, deben de comenzar en mayúscula. En la semana 2, ya vimos la semana 1, hay una grabación de la semana 1, se lo envié por WhatsApp para que ustedes vean las explicaciones de esta semana 1. Todos esos detalles están ahí explicados de la semana 1. De la semana 2, que nos corresponden en el día de hoy, semana 2, tenemos como siempre recursos de aprendizaje, tienen que leer por favor, y actividades de aprendizaje. En las actividades tenemos un folleto. Dice folleto, tarea del folleto, página 1 hasta la página 3. Folleto, desde la página 1 hasta la página 3. Profesor, ¿y dónde está ese folleto? Bueno, explicamos la otra semana que el folleto se encuentra en la semana 1 y dice claramente folleto. Aquí es que yo voy a poner tarea. Hoy es que yo voy a poner tarea del folleto. Veo algunas que han realizado esa tarea sin esperar las explicaciones. Yo espero que hayan visto en mi canal de YouTube cómo se hacen esas tareas. Yo espero que sí. Porque el día que yo la voy a corregir, pues ya ustedes saben. Entonces, ¿qué dije del folleto? Dije, este folleto que vamos a comenzar a partir de esta semana a trabajarlo, ustedes lo van a imprimir. La persona que puedan imprimirlo, lo hace. La que no, perfecto. No lo puede imprimir, pues hágalo, realícelo en su cuaderno o en hojas en blanco, como usted quiera. Entiendo que imprimirlo le sale mucho mejor. Les sale mucho mejor, por algo se lo digo. Si no puede, no hay problema, realícelo en su cuaderno o en hojas en blanco, con lápiz o lapicero. Tampoco eso es problema, pero nunca digital. Todo es manuscrito en ortografía 1. O sea, las tareas del folleto y el manual son manuscritas obligatoriamente. Los foros no, los foros ya ustedes saben cómo hacerlo, lo expliqué la semana pasada. Entonces, luego de tener el folleto, de como usted lo quiera realizar, el folleto, ahí dentro, usted entra y le va a decir los detalles de dicha tarea. Esa tarea le dice que ustedes deben de realizarlo a mano, con lápiz o lapicero. Cada página deben de escribirle su nombre, deben de resaltar o destacar la mayúscula o las mayúsculas. Usted las resalta. Le voy a decir ahora cómo. Esto vale 10 puntos desde la página 1 hasta la página 3 y tienen 21 días para realizar esta tarea. Ahí dice 19, pero tengo que actualizarlo. Son 21 días que ustedes tienen para realizar esa tarea. Todas las tareas que yo asigne van a tener 21 días. Por ejemplo, la de la semana 1 ya le quedan 14 días. La de la semana 1 le quedan 14 días. La de la semana 2, que es esta obviamente, ya ustedes saben que tiene o le quedan 21 días. La plataforma siempre se lo va a decir. Por si usted tiene curiosidad, déjame ver qué tiempo me queda. Ya usted sabe, le quedan 21 días. No obstante, yo siempre lo aviso una semana antes o días antes de que termine la entonces. Luego vamos a buscar el folleto. En el folleto, esta es la tarea que vamos a realizar. Primera tarea del folleto, página 1. Mírenla ahí, tienen que guiarse de acá, página 1, página 2 y obviamente la que sigue, página 3. Muy bien. En esta primera tarea dice claramente transcribir. Usted sabe lo que es transcribir. Volver a escribir esto que está acá. Volverlo a escribir. Usted lo transcribe, puño y letra.
y resalta la mayúscula con un color. Usted la resalta, la mayúscula, con un color que ustedes deseen. Pero tienen que transcribirlo obligatoriamente. El tema 1. Tema 1, usted lo transcribe. Ahí sigue el tema 1, ahí lo estamos viendo. El tema 1 continúa ahí hasta la página 10. El tema 2 dice que van a destacar. Ahí no se va a transcribir, no se va a volver a escribir nada. Destacar. O sea, que el que tiene esto impreso es un cachú. Usted solamente va a leer su texto y va a ir resaltando, va a ir resaltando todas las letras que usted considere que le debe de colocar mayúscula. Dice claramente destacar. Ahora, usted no puede imprimir eso. Pues ya usted sabe que tiene que escribir todo eso y resaltarlo. El que no lo puede imprimir, ya usted sabe. El tema 3 es lo mismo. También es destacarlo. Destacar todas las mayúsculas que hay en ese texto con un resaltador. Recuerden, resaltador. Y por último, en la página 3, guíense de ahí. En la página 3 van a ver, por ejemplo, que van a seleccionar del enunciado una de estas dos palabras. Usted sombrea una de ellas, la que corresponda. Todos los miércoles usted selecciona la palabra correcta. Aquí, don, con mayúscula, minúscula. Ustedes lo van a ir seleccionando. Solamente es eso que van a realizar en la página 3. Entonces, luego de completar esta asignación, usted le tira foto, lo convierte en PDF y lo sube a donde corresponde, que es aquí. El que no sabe convertir en PDF ni sabe subir la tarea, recuerden, la semana pasada yo le dije que en novedades hay videos que le enseñan a convertir PDF y cómo se suben las tareas. En novedades se encuentra también eso. Así que nada, esa es la tarea correspondiente para esta semana. Bien, ya todo explicado, despidiéndome entonces con esta reflexión. Si una persona tiene mala ortografía, respétala. Si no pronuncia bien las palabras, también respétala. Si no sabe lo que se supone que debe saber, respétala más. Todos somos ignorantes y en cierta medida, y el respeto es la mayor muestra de nuestra educación. Pasen feliz resto del día. Bendiciones para todas y hasta la próxima.